Quien a Cristo quiere de hoy en más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor. Heme aquí yo iré. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la Sawyer Road en West Palm Beach, Florida. Es la Iglesia de Cristo en West Palm Beach. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, ¿verdad? Estamos transmitiendo por esta radio por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo Facebook Live, por Facebook Live, a través de la página. El nombre de la página es Mensajes Salvación. La fecha 24, el tiempo vuela, hermanos. El tiempo vuela. Estamos 24 de octubre. Bueno, no vuela, pero no tan rápido, ¿verdad? 24 de octubre del 2018. Son las 7:03 minutos. Es un gran privilegio, ¿verdad? Y como ya es costumbre, siempre lo repetimos y lo repetiremos y lo estaremos diciendo. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Predicar el mensaje de la palabra de Dios es una gran responsabilidad. El mensaje ya está hecho, ¿sí? Ya está dado por Dios en la palabra, en la Biblia. Hermana Lourdes Aracena, igualmente, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Claro que sí. Vamos al final a dedicar unos minutos de oración. Al final del estudio, dedicar unos minutos de oración. Y ahí oraremos por usted, hermana. Sí, es una gran responsabilidad. Les decía, el mensaje ya está dado, ¿sí? Lo encontramos en la palabra de Dios. Nosotros únicamente somos meros transmisores. Claro, es importante que nos preparemos, es importante que estudiemos, que entendamos muy bien el mensaje de Dios, ¿sí? Lo apliquemos en nuestra vida primeramente, ¿sí? Demos frutos, ¿sí? Obedezcamos ese mensaje y después obviamente lo prediquemos. Esa es la manera de cómo un servidor debe de predicar, debe de transmitir el evangelio, ¿verdad? Primeramente a través de nuestras obras, ¿verdad? A través de lo que soy, cómo vivo, ¿sí? En mi medio donde me desenvuelvo. El estudio que estamos trayendo cada semana se titula ¿Quién es Jesús? Y ahorita es el estudio número 35. Antes de iniciar, vamos a iniciar con una oración. Vamos a dedicar al final unos momentos más para la oración. Y ahorita iniciaremos. Padre nuestro, te damos infinitas bendiciones por todo lo bueno que eres con nosotros, por la vida, porque nos has permitido hasta el día de hoy vivir un día más, por ese gran amor que tuviste para con nosotros al mandar a tu Hijo a morir para perdón de nuestros pecados. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, Padre, pero por tu gran amor ahora somos salvos. Ahora ya tenemos esperanza. En estos momentos te pedimos por nuestras hermanas, nuestros hermanos que están pasando por diferentes situaciones, como nuestra hermana Lourdes. Ayúdala. Tú sabes la causa de sus padecimientos, Padre. Tú sabes qué problemas de salud tiene nuestra hermana. Ayúdala de acuerdo a tu voluntad. Ayuda
a todos aquellos hermanos, hermanas que tienen problemas de diferente índole, ¿verdad? Económicos, situaciones sociales difíciles. ¿Sí? Es importante que entendamos que sin ti estamos perdidos. Es importante que entendamos que los padecimientos, lo que sufrimos, ¿sí? Es para fortalecernos más, ¿verdad? Para no alejarnos de ti, para reconocer que tú eres el supremo, eres el poderoso, Señor, que tienes capacidad para ayudarnos en estos problemas, en nuestros males, en nuestros sufrimientos. En estos momentos estamos por iniciar una clase más, un estudio más. Ayúdanos que lo que aprendemos lo apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar ahí en Lucas 9, capítulo 9, versículos del 49 al 50. Son solamente 2 versículos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre ellos y después continuamos leyendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 49 y 50. Y dice así: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En capítulos, los capítulos anteriores, inmediatos a estos, o sea, en el 47 y 48, vemos que los discípulos tienen una discusión sobre quién sería el mayor, ¿sí? Ellos estaban pensando en tener poder, ¿verdad? Una vez que el Mesías llegara al entronarse, ¿verdad? Ellos estaban pensando en nuestro Señor Jesucristo como un Mesías terrenal. Por lo tanto, ellos ya estaban saboreándose, ¿verdad? Las mieles de la victoria. Y nuestro Señor Jesucristo los escucha y les da una reprimienda, ¿verdad? Una reprimienda suave, pero al fin y al cabo reprimienda. Y básicamente les dice: usted, ¿quién quiere? El que quiera ser mayor, ¿sí?, en el reino de Dios, debe de servir a los niños. Debe de ser como los niños, ¿verdad? El que recibe, el que sirve a los niños, me sirve a mí. Y el que me sirve a mí, sirve a Dios. ¿Sí? Básicamente ahí les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: no saben lo que están diciendo. ¿Sí? El liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo muy especial, ¿verdad? Básicamente, el que quiera ser líder, que esté dispuesto a servir. El que quiera ser líder, que sea sencillo, que sea humilde. ¿Sí? Que esté dispuesto a servir. Entonces, esas fueron las palabras que escucharon de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente se quedaron callados. ¿Sí? La reprimenda que habían recibido de parte del Señor, bueno, una reprimenda suave, pero al fin y al cabo una reprimenda, ¿verdad? Y esto fue a causa del egoísmo, ¿verdad? De la ambición desmedida de poder que tenían. Entonces, de repente, Juan recordó algo que pensó que podía complacer a Jesús. O sea, él habla tratando de complacer a Jesús, ¿sí? Y así, y volver a ponerlo de buen ánimo. Los apóstoles habían observado a un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y le dijeron que se detuviera porque no era uno de los 12. ¿Sí? Aparentemente, en base a lo que leemos en estos versículos, Jesús dio poder para hacer milagros a otros que no eran los 12. De hecho, inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos, que más adelante vamos a hablar al respecto,
Él manda a 70 discípulos de dos en dos para evangelizar y hacer milagros. ¿Sí? Entonces, de estos dos versículos aprendemos lo siguiente. En primer lugar, la manera de cómo Juan estaba pensando, pues era una presunción descarada, ¿verdad? Por parte de ellos de prohibir que alguien hiciera milagros en el nombre de Jesús. Jesús nunca les había dado la autoridad para tal acción. Jesús nunca había dicho: aquel que no esté conmigo, aunque esté haciendo cosas a favor de mí, prohíbanselo, ¿verdad? Jesús nunca había dado ese tipo de órdenes y nunca había dicho eso, ¿verdad? No sé por qué Juan de repente creyó que con esto iba a tener satisfecho a nuestro Señor Jesucristo. Sucedió todo lo contrario. En segundo lugar, esta actitud, sí, es una actitud sectaria. Y ya sabemos que la actitud sectaria, comparándola con la de los fariseos, siempre tiende a la hipocresía. Entonces, aquí vemos a Juan rayando en ese tipo de actitud, ¿verdad? Como la de los fariseos. ¿Sí? ¿Y por qué digo en un sectarismo hipócrita, como les llamaba nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? Bueno, porque no había amor, ¿sí? No había amor, no había compasión, no se tomaba en cuenta al ser humano. Ese era el problema que estaba viendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Entonces, es totalmente incorrecto asumir que nadie puede hacer nada en nombre de Jesús, ¿sí? Si no estás con Él. Es incorrecto decir que si no estás con los 12 apóstoles, entonces tú no puedes hacer nada en el nombre de Jesús. Esta actitud, imagínate si esta actitud fuera la correcta. Bueno, pues entonces Juan el Bautista, Pablo, Silas, Timoteo, pues ellos no hubieran podido llevar a cabo el ministerio que llevar, ¿sí? Porque no eran parte de los 12. Entonces esa actitud que tiene Juan está totalmente en contra de los principios y los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se hace esto, cuando se tiene este tipo de actitud, Jesús no solo no lo aprueba, sino lo reprocha y lo amonesta, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la actitud correcta a seguir. ¿Qué es lo que dice básicamente nuestro Señor Jesucristo? El que no está contra mí, conmigo está. Eso es más que suficiente, ¿sí? No tiene que ser parte de los 12. Está contra mí, está conmigo, ¿sí? Y eso es más que suficiente. Como vemos aquí, los apóstoles seguían necesitando de mucha preparación, ¿verdad? Porque era una tras otra, como se dice por ahí, ¿verdad? Una tras otra. Los apóstoles seguían sin entender los conceptos que tenían sobre nuestro Señor Jesucristo estaban totalmente equivocados. Lo que ellos pensaban y creían que era lo correcto, Jesús los corrige y les dice: no es así, ¿verdad? Es de esta manera. Y es algo que los discípulos no entendían. De hecho, continúan con esa actitud. Aquí vamos a verlo en los siguientes versículos. Sí, vamos a leer el capítulo 51 al 56 del capítulo 9. Lo leo. Y aconteció que, cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Pero no le recibieron,
porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, miren lo que dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió, una vez más los discípulos, ¿verdad? Una tras otra. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Aquí en este último versículo, en el versículo 56, vemos cuál es el objetivo principal, ¿sí?, de esta nueva dispensación, ¿verdad? De el nuevo pacto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal? La salvación de los hombres. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El objetivo es salvar a los hombres, ¿verdad? La salvación de los hombres. Entonces, pensamos equivocadamente cuando hablamos de castigos. En estos tiempos hablamos de castigos de parte de Dios, ¿sí? Ahorita no tenemos castigos de parte de Dios, ¿sí? Ahorita el objetivo principal es la salvación de las almas del ser humano, ¿verdad? Las almas del ser humano. Y en eso nos debemos de enfocar, ¿sí? En eso debemos de estar enfocados los predicadores, ¿sí? En predicar el evangelio. El principal objetivo, una vez más se los digo, ¿sí?, la salvación de las almas del ser humano. Ese es el principal objetivo, ¿sí? A eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces aquí Lucas indica que Jesús sabía que su hora principal en Galilea había llegado. Así es. Los primeros 2 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo se llevaron básicamente en la región de Galilea. Y había llegado a su fin ese ministerio, ¿verdad? En esa región. Era tiempo, ¿sí?, de dirigirse a Jerusalén. Y ahí el relato mismo lo dice, ¿verdad? Porque se acercaban los días en que iba a ser crucificado y resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y aquí dice, pone su rostro, ¿verdad? O sea, se enfila, se refleja en su rostro, ¿sí?, la necesidad de ir a Jerusalén, ¿sí? Él lo está reflejando, ¿verdad? Refleja, no sé, preocupación, refleja decisión, refleja importancia en ir a Jerusalén, ¿sí? Por eso estas palabras, ¿verdad? Ahí en el 51, ¿verdad? Cuando dice, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y era el momento de la fiesta de los tabernáculos. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, ¿verdad? Esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, es una de las 3 fiestas principales de los judíos, ¿sí? La fiesta de la Pascua, número 1, la fiesta del Pentecostés, número 2, y número 3, la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas, para estas 3 fiestas era obligación de que todo hombre judío asistiera a ellas. Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Ya ha llegado el momento de que él se dirija a la región de Judea, a Jerusalén, ¿verdad? Y se dé a conocer como el Mesías. ¿Sí? No había mejor lugar ni tiempo que Jerusalén, ¿verdad? Y no había mejor lugar ni tiempo que la fiesta de los tabernáculos, o sea, que en una fiesta. Aparentemente Jesús estaba dando tanta concentración intensa a su meta, es lo que les comentaba en un inicio,
a su meta en dirigirse a Jerusalén, que esta concentración, ¿verdad?, se registró en su rostro. Y los samaritanos de la aldea donde deseaba encontrar alojamiento se ofendieron por ello, ¿sí? Los samaritanos parecían ser hospitalarios con los judíos que viajaban por sus tierras desde Judea a Galilea, pero no al revés, ¿sí? Pero se sintieron aquí ofendidos, o se sentían ofendidos cuando los judíos parecían estar viajando por sus tierras simplemente como un atajo de Galilea a Jerusalén, ¿sí?, para cualquier fiesta de observancia judía. Y aquí lo que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo es que Él toma un atajo. ¿Por qué se los digo? Vamos a leer un relato. Esto es lo maravilloso de los 4 evangelios, hermanos. Los 4 evangelios se complementan unos con otros. Y esto es lo que vemos, o lo que vamos a ver enseguida. Ahí en Juan 7:2, empezando en el versículo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 2 al 10, leemos lo siguiente. Dice: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esto es sus hermanos hablándole a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A su hermano. No creían en él, lo juzgaban, lo tachaban de enfermo, ¿verdad?, de un poquito mal de la cabeza. Entonces no creían de él, y es por eso que están reclamándole o diciéndole todo esto, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 7? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a esa fiesta, le dice a sus hermanos, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero escuchen el 10. Pero cuando sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como un secreto. Entonces, si se fijan, el Señor Jesucristo no tomó la ruta regular que utilizaban los judíos de la región de Galilea para llegar a Jerusalén. Si tú conoces un poquito el mapa de la región de Judea, te voy a describir. Es un poco complicado, pero si conoces ese mapa, y si no, te recomiendo que lo veas, ¿sí? La región de Galilea, para dirigirse a Jerusalén, el camino usual que tomaban estaba pegado al río Jordán, ¿sí? Llegaban a Jericó y de Jericó bajaban a la región de Jerusalén. Había otra ruta, era más rápida, ¿sí? Esa ruta cruzaba la región de Samaria. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando les dice aquí, ¿sí?, mi tiempo aún no se ha cumplido, vayan ustedes, sus hermanos se van, su familia se va, ¿sí?, y él se queda, pero él se va después, ¿verdad? Toma ese atajo y pasa por esa región. Entonces, ahí es cuando sucede este relato de Lucas, ¿sí? Si ven qué maravilloso es esto de los evangelios, ¿no? Es un complemento, los evangelios se complementan unos con otros. Y entonces, por eso, la molestia de los samaritanos, y de por sí no se podían ver samaritanos y judíos. Los judíos no los consideraban gentiles, ¿sí? Los judíos los consideraban gentiles, y eso ya había desde hace muchos años que tenían ese problema, ¿verdad? Y había siempre constantes rencillas entre los judíos y los samaritanos. Pero aquí especialmente se molestaron porque vieron que Jesús estaba utilizando ese paso de esa aldea para llegar a Jerusalén, ¿verdad? Era un simple paso, y entonces eso no les agradó, y por eso nuestro Señor Jesucristo no fue bien recibido. Los samaritanos
como les digo, se sintieron ofendidos cuando los judíos viajaban por estas tierras de la manera como el Señor Jesucristo lo estaba haciendo, ¿verdad? Que lo estaba utilizando a ese camino, esa parte del camino como un atajo para llegar rápido a Jerusalén. Vamos a hablar un poquito de la fiesta de los tabernáculos. Se le llama también en el lenguaje hebreo, se le llama Sukkot, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Esta fiesta se llevaba a cabo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se llevaba a cabo a mediados de octubre, ¿sí? Cinco días después de el Yom Kippur, el sacrificio por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Se llevaba esta fiesta, ¿verdad? A mediados de octubre. Según la ley y la tradición judía, lo que les decía, todos los judíos varones deberían de ir a Jerusalén para observar esta fiesta. Y básicamente, ¿en qué consistía esa fiesta? Bueno, las personas que llegaban y asistían a la fiesta debían de residir en lugares temporales, ¿verdad? Inclinadas, hechas de olivo, de pino, de mirto o ramas de palmera, ¿sí? Deberían de tomar comidas dentro de estas carpas hechas dentro de estos tabernáculos. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, porque era algo que tenían que hacer el pueblo judío, el pueblo que asistía a estas fiestas, ¿verdad? El de hacer sus propias carpas, sus propios tabernáculos y estarse ahí, ¿verdad? Duraba cerca de 7 días esta fiesta. De hecho, aquí también había muchos sacrificios. Los estudiosos dicen que después de la fiesta de la Pascua era la fiesta donde se tenía más sacrificios. Esta fiesta también tenía connotaciones mesiánicas, ¿sí? Esta fiesta de los tabernáculos también tenía connotaciones mesiánicas. Sí, era una de las fiestas más alegres del pueblo judío, una fiesta donde había, que era motivo de alegría. Básicamente estaban recordando el tiempo en el que ellos estuvieron vagando por 40 años en el desierto y estuvieron residiendo en carpas. Eso es lo que estaban recordando en estas fiestas. Entonces, como podemos ver, la gente de la aldea donde Jesús quería quedarse toda la noche se negó a acomodarlo, ¿sí? Cuando Santiago y Juan, a estos dos hermanos, Santiago y Juan, dos de sus apóstoles, les llamaban los hijos del trueno, ¿sí? Cuando estos dos apóstoles vieron esto, se llenaron de ira, ¿sí? Se enojaron bastante y estuvieron listos para tomar represalias con fuego del cielo para consumir esta aldea. Y le preguntan al Señor si eso era lo que él quería también. La respuesta de Jesús fue un reproche, ¿sí? Los regaña en pocas palabras, ¿verdad? Ellos esperaban otra respuesta. La respuesta es un regaño para ellos. Y básicamente, ¿qué les dice, verdad? No saben de qué espíritu son, ¿sí? No saben de qué espíritu son. O sea, no saben lo que están diciendo. ¿Sí? Y les da la respuesta, les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino
para salvarlas. Y entonces, ¿qué pasa después de esto? De que son rechazados, simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo se va a otra aldea. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús dijo aquí muestra el espíritu que desea cultivar en los apóstoles, ¿verdad? No pasa nada, básicamente les dice, ¿verdad? Vámonos a otra aldea, ¿verdad? Para pasar la noche ahí. Jesús quiere que todos sus discípulos controlen su temperamento a la ira. Hay momentos en que la ira controlada es necesaria. Todos nos enojamos, ¿verdad? Todos tendemos a enojarnos. La ira, ¿sí? Es parte natural, ¿verdad? Es parte del ser humano, de la parte carnal del ser humano. Pero aquí está la situación, ¿verdad? El enojo que tenemos, la ira que sentimos debe de ser una ira controlada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tu mente. ¿Sí? Tú tienes capacidad. ¿Sí? Tú tienes capacidad para controlar a la carne, a tus instintos y a tus emociones. Y tu mente, ¿sí? Debe de estar sujeta a Dios. ¿Sí? Debe de estar sujeta a sus mandamientos. Entonces, esa es la manera como podemos controlar la ira. Debemos de controlar la ira, ¿verdad? Que nos enojemos, no sé, es inevitable, ¿sí? Pero debe de ser una ira controlada. ¿Y cómo la controlamos? Nuestra mente, ¿sí? Puede y tiene la capacidad para controlar esa ira en nosotros, pero nuestra mente debe de estar sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces esa es la manera de cómo el ser humano puede resistir diferentes situaciones adversas que se le presentan, que se nos presentan en la vida. ¿Sí? Esa es la manera como podemos resistirlas. Mientras estemos vivos, mientras estemos en la carne, estamos expuestos a caer, a cometer como la ira, ¿verdad? A caer en enojo, ¿sí? Pero debemos entender que tenemos capacidad para controlar ese enojo, para controlar esa ira. Y como todos sabemos, el Señor ha prohibido específicamente que el cristiano tome represalias personales o tome venganza en contra de sus enemigos. Eso lo vimos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 5 lo encontramos. Y es precisamente lo que estaba haciendo Juan y Santiago, ¿verdad? Estaban tomando represalias por lo que había pasado, represalias en contra de esta aldea. ¿Sí? Esto no se puede hacer, le dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios no quiere, ¿sí? Dios prohíbe que el cristiano tome represalias personales en contra de sus enemigos. La venganza está en contra de los principios establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Claro está, eso no prohíbe que nosotros nos podamos proteger por la autoridad civil, ¿verdad? Esto no impide que nosotros lo podamos hacer. Una vez más, recuerda, el cristiano o ciudadano individual no debe tomar la ley en sus propias manos para actuar como juez, jurado y ejecutor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Se van a otra aldea para pasar la noche ahí y así dirigirse a Jerusalén. Continuamos leyendo Lucas capítulo 9 del 57 al 62. Lucas capítulo 9 del 57 al 62. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme.
Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, escúchalo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El primer aspirante a discípulo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando del costo de seguirlo, ¿verdad? Del costo de seguirlo. El primer aspirante a discípulo se acerca a Jesús y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Las características de este discípulo, bueno, es un discípulo audaz, ¿verdad? Porque no pone pretextos, no pone peros. Entonces aquí vemos a este aspirante a discípulo, a un aspirante audaz, temerario, ¿verdad? Apresurado, demasiado confiado e ignorante del costo personal que implica el discipulado para Jesús. Jesús nunca habló con suavidad. Jesús era bien claro y era bien directo en sus respuestas. ¿Sí? Y sobre todo en cuanto a las personas, ¿sí?, que querían ser sus discípulos. Él siempre insistió en que aquellos que desearan seguir su camino deberían primero contar el costo, ¿verdad? Deberían de contar el costo. Y esto es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También es importante notar que nuestro Señor Jesucristo nunca presionó a nadie. ¿Sí? Nunca presionó a nadie, ¿verdad? Nunca le hizo lavados mentales a la gente para que lo siguiera, ¿verdad? Nunca politizó, ¿sí?, para que la gente lo siguiera. Simple y sencillamente lo que hacía nuestro Señor Jesucristo era predicar la verdad con compasión y con lógica persuasiva. Pero Él nunca manipuló a las personas, ¿sí? Él nunca hablaba con emotividad, ¿verdad? Así como encontramos en algunos lugares algunos predicadores que les gusta ser muy emotivos para predicar. No, Él nunca lo hizo. A través de lo que hemos estado leyendo, vemos que siempre predicaba de una manera tranquila, de una manera, hasta cierto punto se reflejaba suavidad en sus palabras, pero una suavidad muy profunda, ¿verdad? Hablaba de una manera muy profunda, ¿sí? De una manera muy lógica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tenías que tú entendías lo que él estaba diciendo. Esto es en cuanto al primer discípulo, ¿verdad? El aspirante a discípulo. Los otros dos hombres, los otros dos aspirantes a discípulos que respondieron a su llamado, sí, con excusas, sí, ellos consideraron de mayor prioridad su compromiso inmediato que el llamado del Señor Jesucristo, que el llamado a estar con Él, ¿sí? En pocas palabras, pusieron a sus necesidades, a sus prioridades en primer lugar, ¿sí?, y no a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Uno de ellos dice, ¿qué dice? Ir a un funeral, ¿verdad? Otro dice despedirse de la familia. Ver el entierro de cadáveres es de segunda prioridad, al menos para salvar almas. Siempre hay muchas personas que no muestran interés en seguir a Jesús, ¿sí? Siempre hay personas que se ocupan de los problemas secundarios. Nada ni nadie debe venir antes de la obediencia a los mandatos claros e implícitos de la palabra de Cristo. ¿Sí? No dudemos en escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y obedecer. Esto es importante notarlo. Aferrarnos a vínculos humanos o asociaciones terrenales, o mirar hacia atrás, mirar hacia nuestro pasado, ¿sí?, y anhelarlos hasta que se vuelvan más importantes que la obediencia inmediata a Jesús, hace que un hombre no sea apto para el discipulado. Y si te fijas que ahí en ese ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, para que lo comprendamos mejor,
Él está diciendo aquel que toma el arado. Si tú eres del campo, si tú has ido al campo, si tú has visto, no sé si en la actualidad lo hacen, yo creo que sí, me atrevo a decirte que sí, pero al menos cuando yo estaba joven, yo iba con mi abuelo a los cultivos y a las siembras, y mi abuelo cultivaba y sembraba con yunta, con arado. Y yo siempre me quedaba admirado de la manera como el trabajador realizaba esos surcos tan derechitos, tan derechitos, tan derechitos, ¿sí? Pero para hacer esos surcos tan derechitos con el arado era necesario no voltear para ningún lado, ¿verdad? Enfocar, el Señor, yo recuerdo que siempre se enfocaba a, hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante. No se enfocaba para atrás y no podía enfocarse ni siquiera para los lados porque si no ese surco o ese arado iba a empezar a hacer eses, ¿sí? A hacer todo menos irte derecho. Yo recuerdo que ya cuando crecí un poquito más y tuve un poquito más de fuerza, le pedí a mi abuelo que me dejara utilizar la yunta, ¿verdad? Para usar el arado. Y yo me acuerdo que dije, pues si estos pueden o si estos trabajadores pueden, ¿por qué yo no? Y yo lo agarraba y yo decía, ahora sí, a enfocarme, ¿verdad? Para ver para enfrente y darle derechito y derechito. No, nunca pude. Mi, mi surco, es como le llamamos, estaba como una S, ¿verdad? Nunca pude derecho. Hermana Bonnie Romero, bendiciones, muchas gracias, igualmente. Nunca pude hacerlo, pero ¿saben por qué? Porque yo nunca pude hacerlo, porque me distraía fácilmente, ¿sí? Porque de repente volteaba para atrás, porque de repente desviaba la mirada de enfrente, ¿sí? Y con poquito que hiciera eso, no se lograba el objetivo que era el de tener un surco derechito. Entonces, es precisamente este ejemplo el que está utilizando nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿sí? A menos que tú vayas mirando para adelante, ¿sí? Vas a poder usar el arado, ¿verdad? Y vas a poder hacer un surco derecho, ¿verdad? Si no tienes ese enfoque de mirar siempre para adelante, nunca vas a poder utilizar el arado, ¿sí? Entonces, Él está diciendo, si nosotros, los seres humanos, tendemos a estar mirando para atrás, ¿sí? Y no enfocarnos, ¿sí? En lo que tenemos adelante, dice, no estamos aptos para el reino de Dios. Gracias, hermana Anité Rosado. Gracias, igualmente, muchas bendiciones, ¿sí? Básicamente es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre para adelante y siempre la prioridad es nuestro Señor Jesucristo. Siempre la prioridad es... De hecho, ¿cuál es tu meta como cristiano? ¿Cuál es mi meta como cristiano? Nuestra meta es la corona de la vida. Bueno, pues allá tenemos que tener enfocada nuestra mirada, ¿sí? En alcanzarla y en lograrla, ¿sí? Esa es la prioridad que tenemos. Esa es la prioridad que tiene el cristiano, ¿sí? Lograr algún día la corona de la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando te desvías de esa prioridad? ¿Sí? Poco a poco te empiezas a desviar, ¿sí? Poco a poco empiezas a darle prioridades a otras cosas, ¿sí? Poco a poco esa meta que tenemos los cristianos se empieza a desvanecer enfrente de ti porque ya no la tienes de repente, ¿sí? Poco a poco las cosas que están a los lados, las cosas que te pasaron en el pasado, ¿sí? Tienen prioridad en tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si no nos enfocamos a la meta, si no tenemos bien visualizado el premio, ¿sí?
que tenemos allá en esa meta, ¿sí? Si no lo tenemos bien visualizado, entonces no somos aptos para estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque si no lo tenemos bien visualizado, si no lo tenemos bien ubicado y si no vamos con determinación hacia esa meta, ¿sí? Lo vamos a perder, básicamente, ¿sí? Lo vamos a perder. Entonces, esta narración básicamente está hablando de eso, ¿verdad? La prioridad en nuestras vidas es mirar hacia el frente, ¿verdad? Nuestra meta, nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo? La corona de vida, ¿sí? Que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Si empezamos con prioridades hacia los lados, ¿sí? Si empezamos a ver para atrás, eso es peor. Entonces vamos a perder el enfoque, hermanos. Si vamos a perder esa prioridad y nos vamos a perder nosotros, ¿sí? Y nos vamos a perder. Continuemos con el relato. Entonces, como vemos, hombres con estos tipos de temperamentos, como los descritos, como los que estamos hablando, sirven para propósitos útiles, pero Jesús sabe que estos temperamentos deben estar bajo control de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es lo que les digo. Debemos de estar y debemos de tener bajo control todo eso, ¿verdad? Porque si empezamos a dejarnos dominar por las otras cosas, ¿sí? Es una manera de como el diablo nos seduce, ¿verdad? ¿Sí? Es una manera de como el diablo nos engaña, ¿sí? Y una vez de que pase eso, ¿sí? Inicia la perdición del ser humano. Hasta aquí terminamos. Sí, nos queda un poquito tiempo. Vamos a hablar sobre el capítulo 10. Vamos a iniciarlo, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar el capítulo 10. Vamos a iniciar en el versículo 1 en adelante. Lo leo. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Es lo que les decía, ¿sí? Tuvo más discípulos, nuestro Señor Jesucristo, más discípulos a los cuales les dio autoridad para hacer milagros y para sacar demonios, ¿sí? También eso lo vemos en el relato que vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando Juan le relata del hombre que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, ¿sí? Entonces hubo más. Y aquí este relato precisamente nos habla de esto. Esto pasa después de la fiesta de los tabernáculos, y esto pasa o esto sucede en la región de Judea. Anteriormente estuvimos hablando de otra misión, ¿sí? La misión de los 12. Esa misión se realiza en el área de Galilea, ¿sí? Pero al finalizar el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta misión está pasando 6 meses antes, ¿sí? de la Pascua, o 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo sea entregado, crucificado por las autoridades y que después que resucita al tercer día. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Después de estas cosas designó al Señor también a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de su faz a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá
a vosotros. Y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entraréis y os recibieren, comed lo que os pongan delante. Y sanad enfermos que en ella haya, y decirles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquel día que para aquella ciudad. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en este relato, Jesús tenía seguidores, además de los 12 que eran plenamente capaces de evangelizar y predicar el reino de Dios. ¿Sí? Este texto, lo que les decía anteriormente, documenta una campaña evangelística que involucra a 70 discípulos, ¿verdad? Otros, así se le llaman. Esta campaña no debe de confundirse con la que yo le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Con la campaña de Galilea. Y si tú tienes tu Biblia, esa campaña la vimos en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante. Como podemos ver, la gira de la predicación de los 70 siguió a la de los tabernáculos, a la fiesta de los tabernáculos, y esta campaña se llevó a cabo en lo que viene siendo la región de Judea. ¿Sí? No vamos a hablar mucho de esto, ya lo hicimos anteriormente cuando vimos Lucas 9, del 1 al 9, ¿verdad? Ya lo vimos esto, no vamos a hablar mucho al respecto. Las únicas diferencias, ¿sí?, serían las siguientes a manera de resumen. La campaña evangelística relatada en Lucas 9, del versículo 1 al 9, es llevada a cabo por los 12 apóstoles y en la región de Galilea. ¿Sí? Y en la región de Galilea. Y esto ocurre en la última parte del segundo año de su ministerio. Esta segunda campaña evangelística es realizada por 70 apóstoles. Esta se lleva a cabo en la región de Judea, ¿sí? En la región de Judea, y esta es después de la fiesta de los tabernáculos. Vendría siendo 6 meses antes aproximadamente de que nuestro Señor Jesucristo sea entregado y muerto, ¿verdad?, por sus perseguidores. Esas son básicamente las diferencias, pero las instrucciones de la manera como deben de llevar a cabo la campaña de evangelización son las mismas prácticamente. Y entonces aquí continuamos con el... Ya no vamos a librar 5 minutos más. Ok. Vamos a leerlo. Este relato tiene... De este relato aprendemos mucho, hermanos. De este relato que encontramos en Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 16. Voy a leerlo y si podemos hablamos algo al respecto, y si no, para la próxima semana dejamos el comentario. Dice de la siguiente manera, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, hace mucho tiempo que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás arrojada. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. ¿Sí? Aquí está
ah, los ayes son de lamento, ¿verdad? En contra de tres aldeas, ¿verdad? Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Sí? Básicamente, estas aldeas se encontraban en la región, ¿sí? Donde se realizó, donde se llevó a cabo, donde nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo los 2 primeros años de su ministerio, ¿sí? En esta región, ¿sí? Donde se encontraban estas 3 ciudades, se llevaron a cabo infinidad de milagros, hermanos. Infinidad de milagros. Nuestro Señor Jesucristo habló y dijo infinidad de sermones para esta gente, ¿sí? Y sin embargo, a juzgar por lo dicho aquí en estos versículos, esta gente, ¿sí? No entendió, ¿sí? No entendió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para nada, ¿sí? A esta gente, a toda esta gente de toda esta región, ¿sí? Para nada fue de provecho el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo único que querían era que nuestro Señor Jesucristo les solucionara sus problemas de carácter material, los curara de enfermedades y les resolviera sus necesidades físicas como las de alimento. Eso era lo único que querían, ¿sí? Y por eso nuestro Señor Jesucristo habla en contra de estas ciudades, ¿verdad? ¿Sí? Por eso dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas maravillas, estas eran otras 2 ciudades que estaban un poquito alejadas de la región, ¿sí? Hace mucho tiempo que sentadas en silencio ya se habrían arrepentido, ¿verdad? Pero ustedes siguieron igual, ¿sí? Una y otra vez les prediqué mi mensaje, les prediqué el mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Pero cada vez que yo se los predicaba, me rechazaban, ¿sí? Nunca estas ciudades se arrepintieron. Pero miren lo que dice el 10:14, ¿verdad? El juicio para estas ciudades, ¿sí? Va a ser un juicio duro, porque dice que el juicio será más tolerable, ¿sí? Porque en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para estas ciudades, ¿sí? Ya no vamos a librar a hablar más al respecto, pero les vuelvo a repetir, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos mucho de qué aprender. Aquí en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo podemos ver, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo no era una persona tolerante, no era una persona que pasaba por alto los pecados de la gente, no es una persona que era indiferente a los errores que cometía la gente, ¿sí? En este relato vemos que el Señor Jesucristo es una persona intolerante al pecado, ¿sí? Vemos que era una persona que era intolerante, ¿sí? A la indiferencia, ¿sí? Entre otras cosas. Esto lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Son las 8, bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Tú puedes acompañarme en una oración, tú sabes tus necesidades, tú sabes por quién orar, tú sabes qué padecimientos tienen aquellas personas que están a tu alrededor. Concéntrate en ellas, ora por ellos. Recuerda que la oración del justo puede mucho. Inclinemos nuestro rostro. En estos momentos, Padre, una vez más nos dirigimos hacia ti.
Te damos gracias por habernos permitido terminar hasta este estudio en este día, que sea de provecho para nuestros corazones. También te pedimos ayuda. Este servidor, su familia, mi familia está pasando por algunas situaciones complicadas, Padre. Ayúdanos, ayuda a mi familia a que todo llegue a bien. Y siempre teniendo en cuenta que todo es de acuerdo a tu voluntad. Hay algunas hermanas, algunos hermanos que están pasando por diferentes problemas como de salud, ¿sí? Como nuestra hermana Lourdes. Ayúdala, que se haga tu voluntad, Padre. Ayúdame, ayuda a mi hermana carnal, ella también está pasando por problemas de salud. Ayuda a mi prima, ella está en una situación muy difícil en estos momentos, está hospitalizada. Ayúdala, nosotros sabemos que tú eres el máximo, el doctor supremo. En tus manos está su vida, que se haga tu voluntad. Despídenos de estos momentos, mas nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Raúl Mayanza, gracias igualmente, bendiciones. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana, martes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, hora centro. Que el Señor les bendiga. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré.